Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este viernes de Historia en la Guillotina, un programa ya emblemático de esta empresa, de este medio de comunicación o de estos medios de comunicación, porque usted puede disfrutar de este programa a través de radio, a través de televisión, a través de plataformas digitales y con una voz muy conocida y ya autorizada en este espacio y en el mundo de la historia y de la investigación. Tito Sabina, Héctor Jaime Treviño Villarreal. Don Estimado Héctor, Eder, ¿cómo Tito. estamos? Qué gusto Qué saludarte. gusto saludarlo. ¿Cómo le Oiga, va? bien, bien. Hoy venimos de negro. Hoy nos uniformamos. Sí, ¿por qué será? Digo, es que a lo mejor con el frío se murió el pajarito. Digo, el que tenían ahí los vecinos, que Sí, pues, es cantaba. que ¿no? tradicionalmente cuando empieza a hacer frío hay que tapar las Las jaulas, jaulas. sí, con Sí. las toallas. Nunca hay que sí, dejar la jaula abierta. No, Se no, puede no. salir el pajarito. Sí, Eso dicen, no sé a qué tristemente. se refieren con eso. Y tristemente Tristemente, pueden pues morir. papá creo que murió y por eso andamos de luto, ¿no? Bueno, a mí- No, hombre, muy bien. Bien poniendo- contentos, optimistas, lo más importante. Yo sé que, fíjate que pasa una cuestión muy interesante en Monterrey y en la región. Amanece nublado, casi oscuro, con llovizna, y la gente, ¿cómo dirán en los pueblos? ¿Qué? Se aplatana, ¿qué diría? Apacigua. Apacigua, anda más tranquila, no tranquila, porque somos gente de sol, Sí. y la gente se pone nerviosa. En Monterrey, 3 días que no salga el sol, la gente está nerviosa. Alguna deprimida, ojo con eso, Sí, sí, sí. ojo con eso. ¿Tú te imaginas en aquellos países donde tienen inviernos de 5 o 6 meses y que así está siempre? Nosotros no podríamos vivir ahí, claro al menos que yo, no. no sé tú. Nosotros ya estamos acostumbrados a cierto clima extremoso, y gran parte del año, como tú dices tú, Tito, y como dice el licenciado, con el güero ahí asomándose. Si no sale el sol, andamos ya cuidado con eso, Claro. ¿no? Y las señoras preocupadas también porque hay que lavar y hay que tender y todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay que saber disfrutar todo tipo de clima, Sí, y definitivo. más viviendo aquí. No, y ahora que también dentro de nuestros hogares todo ha cambiado, ya no son aquellos tiempos donde en el hogar pues tienes disponible todo el mundo a través de una pantalla con Sí. los medios digitales. ¿Eh? Antes no. ¿Qué hacías? Platicar. Y eso es muy importante Eso ya se porque perdió. ahora hay un síndrome que en la Universidad de Oxford le han llamado podredumbre mental. Claro. Fue la palabra del año en Oxford. Sí. Cada año tiene una palabra, una cuestión clave que se llama, y en este caso significa podredumbre mental, por el exceso de estar viendo las redes sociales, el teléfono, la tableta, la computadora, que causa problemas también, Claro. Entonces, hay que platicar, hay que pararse, hay que caminar, hay que convivir. Por eso, yo sé que a todos los que van ahorita en los carros, que van sufriendo, cuidándose, que no les peguen, en un día que hay una llovizna y que hay hasta niebla. Sí. A mí me da mucha risa, lo he comentado aquí en varios programas, que los noticieros lo dicen, una pertinaz llovizna, dice, nunca falta la frase, y otra, un paisaje londinense, cuando Sí, está así sí, se utiliza mucho Se eso utiliza aquí, mucho. sí, Esas sí. son frases de cajón que no fallan, ¿verdad? Ya son clichés que utilizan los compañeros en la Sí, radio. los y en la televisión. reporteros, periodistas utilizan de pronto, vemos hasta el súper, la toma panorámica, como Sí. ya es una tradición, y sí, como clima londinense. Así es, pero fíjate que todo eso se va haciendo a través de una tradición que en parte es oral y que forma parte de una cultura. Ujú. Y precisamente vamos a tratar un tema ahorita que es de cultura popular. Ok. ¿Qué es la cultura popular? A diferencia de la cultura en general, que se podemos considerar la cultura de élites, Ujú. ¿verdad? La música, la pintura, las manifestaciones artísticas, el investigar, hacer libros, ir a espectáculos de nivel se llama. Pero hay una corriente muy fuerte que está presente en la vida cotidiana nuestra, Eder, que es la cultura popular. Ok. Son todas aquellas manifestaciones de la sociedad que se practican, acontecimientos que se practican y se difunden masivamente. ¿Mm? Por ejemplo, la lucha libre es cultura popular, por donde le busques. Y ya hay historias de la lucha libre en el mundo y la historia de la lucha libre en México y del Monterrey, ¿verdad? Porque forma parte de una cultura y hay gente que puedes platicar con ella y te da una cátedra de los luchadores y de otro tipo de cosas. El mismo boxeo es parte de la cultura popular. Los bailes, las diversiones, hasta
las pintas en las bardas, y ahora más que son de tipo, algunas de contenido filosófico que te hacen pensar, Sí. ¿verdad? Que Armando Alanís, por ejemplo, las ha difundido, y esta forma de comunicar algo Claro. se ha ido por todo el mundo, ¿eh? Y se firma acción poética. Sí, Eso es, claro, claro, es- lo vemos por todos lados. eso es cultura popular y que te hace pensar. Pero en este caso de la cultura popular, pues todo lo que hacemos en la radio y la televisión, y que es masivo y que se transmite por estos medios, es cultura popular. También tenemos, lógicamente, en algunas estaciones de FM, de radio, menos en las de AM, y también ya en algunas estaciones televisoras, programas de cultura donde hay música clásica, donde Sí, hay ¿verdad? incluso teatro, porque en mucho tiempo se hizo teatro en la televisión también, ¿eh? Y con obras de envergadura, ¿no? Claro. También tenemos el teatro popular y la diversión y recreación, Sí. donde un individuo ahora es muy, muy común, que tiene 10, 15, 20 personas ahí, entre hombres, mujeres y ¿qué? Y LGTB. amigues. 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 como Amigues, se amigues, menciona ahora. amigos. Ujú. Sí, entonces, eso forma parte de una cultura popular. Y sabes que tiene mucho Sí, arrastre. claro, claro. Y eso queda. ¿Cuántos programas de radio y televisión, por ejemplo, tú recuerdas, no, pues no, a lo mejor no lo escuchaste originalmente, pero lo has escuchado a través del tiempo en las redes, el Ojo de Vidrio, la radionovela, Claro. o aquella que tuvo mucho éxito, que todavía por ahí la radiodifusora todavía los tiene en el archivo, la azarosa y aventurera vida de Agapito Treviño Caballo Ujú. Blanco, que no es más que 54 capítulos, ¿eh? Ya. Otra me refiero a que es una serie radiofónica extranjera, La Tremenda Tremenda Corte. corte, claro. Que, oye, tú lo escuchas y parece que lo grabaron hoy. Bueno, pues, ¿cuántos años tiene de que salieron estas gentes de Cuba? Pues 1960 de perdido, 65 años. Y el programa sigue ahí. Lo interesante es que alguien lo rescató, Claro. que no lo tiraron. ¿Cuántos programas nuestros de la radio pues necesitaban los casetes en aquel tiempo, o donde estaba grabado, y los rehusaban o lo tiraban? Sí, sí, sí. Lamentable, ¿verdad? Porque eso es un archivo que se tiene que ir haciendo y ahorita con los medios actuales, Eder, esa cultura popular la puedes guardar y estar, claro, atendiendo esa información. Te pongo un ejemplo. Reportajes de Alvarado, Sí. de don Horacio Alvarado Ortiz. Su hijo Horacio le da mantenimiento a aquellos videos. Tú sabes que un video antiguo, si no lo trasladas, no lo migras a lo digital, se va poniendo amarillento, Claro. se va viendo feo. Entonces, ahí hay un acervo, no sé si lo sigan teniendo, ojalá lo rescate el Estado, la universidad, porque es importante tener todas esas grabaciones, Claro. son de un valor enorme, ¿verdad? Hay un compañero, cronista de Gualahuises, muy conocido, llamado, le dicen el Napo, Napoleón Nevares Pequeño. Él hizo un programa en Radio Nuevo León sobre retratos de la historia, algo así se llamaba. Ujú. Y son más de 100 entrevistas. La mitad de esos personajes ya no viven, pero sé que ahí los tienen y que él debe tener una copia. Es maravilloso. Claro. Esos archivos que tenemos de esa memoria popular. Entrevistas a grandes personajes, y no tan solo, también hay entrevistas por ahí que circulan a payasos, a luchadores. Eso es cultura popular, Claro. y que es del dominio público. Y en cambio, la alta cultura, pues, podemos decir que sigue siendo una élite Sí. para un grupo más reducido. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que ahora se esté programando un evento masivo con la quinta y la novena sinfonía de Beethoven. Oye, pero eso es magnífico. Claro, con la No orquesta sé sinfónica. cuánto vaya a ser la asistencia. Por favor, yo voy a ir. Porque para mí es una maravilla que esto se vayan 10,000, 3,000, 15,000 gentes. Porque siempre está reducida a espacios de 400 Salas de personas. concierto. Las salas de Ujú. concierto. Eso va a ser con la... Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Arena Monterrey. Más de 140 músicos, coristas en un escenario. Fíjate, pero ¿cómo llevar eso? ¡Qué bueno! Porque eso ya es masificar esa cultura. Decía Lenin, el pensador marxista de izquierda, que no hay que bajar la cultura a las masas,
hay que elevar las masas a la A la cultura. cultura, claro. Es importante. Entonces, esto forma parte de una cultura popular y a mí me ha hecho gusto que haya un acercamiento de esta música clásica. ¿Por qué nada más los Invasores, los Cadetes, los Tigres del Norte y demás? Claro. ¿Por qué no llevar este público? Vamos a ver qué tal es la respuesta. Y esto es el principio de algo muy Te interesante. aseguro que es bueno. No es la primera vez que se presenta la orquesta en la arena, en la arena de este tipo. Así es. Y les ha ido muy bien. Lo que más me gusta, porque he asistido yo, es ver a familias completas llegar al lugar, estar disfrutando de ese importante. tipo de música. Niños, Tito, disfrutando esa música. Eso es magnífico. Pues bueno, todo tiene un comienzo, todo un empiezo. Hay gustos en la cuestión musical, por ejemplo. Ahorita vamos a hablar de un personaje que está muy arraigado todavía en la mentalidad de los regiomontanos y se llama Rigo Tobar. Ah, mira. Rigo Tobar, no sé si por ahí tengan los muchachos. Tiene una canción sobre Monterrey, ¿eh? Rigoberto Tobar García. Sí. ¿Cuál es la canción de Monterrey? Recordando Monterrey, algo así se llama. A ver Ahorita si lo nos la buscan buscamos. ahí los compañeros ahorita para un pedacito, ¿verdad? Claro. Porque él siempre estuvo muy agradecido con Monterrey, ¿eh? Pues aquí le fue súper bien en un concierto masivo. Ese es el que vamos a hablar ahorita. Ah, mira qué ese chulada, es Tito. un hecho histórico protagonizado por un cantante popular, Rigo Tobar, que inicia batallando, no viene de familias de bajos recursos. En un tiempo se fue a Estados Unidos. Ahí, ojo, muchos no saben esto, Eder, que ahí trabajó en un taller de soldadura. Ujú. Y eso tuvo repercusiones en su vista, Sí, claro. que le va a acompañar el resto de su vida, esa problemática que tenía de la retinitis pigmentosa, Ujú. agravada por esa actividad. ¿eh? Sí. Pero él empieza a hacer un grupo que se llama Costa Azul, que fue muy famoso, que todavía se toca mucho, verdaderamente. Y en los primeros intentos, pues cuando ya hubo que salir de Matamoros, tocaban en bailes, quinceañeras y demás. Y los primeros salidas fueron a Nuevo Laredo y a Piedras Negras. Mm. Y resulta que la segunda salida, pues la mitad del Costa Azul se le hace para atrás. No, pues hay que salir de Matamoros, no, hombre. Hay que viajar. Y entonces tiene que reorganizar el grupo. Ahí influyó mucho uno de sus hermanos, que Claro. lamentablemente luego falleció en el sismo del 85 en México, ¿verdad? 85. Entonces Rigo se va expandiendo, se va adentrando con mucha lucha, porque podemos decir ahorita, no, es que esta persona, no, batallaron mucho, pero hay un acierto muy grande de Rigo Tobar, Eder, que incluye en su música algo que ya los Garza de Sabinas habían iniciado. A los Garza de Sabinas se llamó los príncipes de la música chicana. Ok. Hay un instrumento que le viene a dar un vuelco a la música regional, el órgano. Ujú. Y tú escuchas a los Garza Sabinas, y bueno, ¿esto de dónde lo agarraron? Ellos empezaron este conjunto Sabinas, descendientes de los norteños de Nuevo Laredo, porque Álvaro y Salomón Garza, que eran el alma de este grupo de los norteños, son de Sabinas, de Sombreretillo, y también a su vez es la tercera generación de don Polo Garza, que era un excelente músico. Fíjate más, a don Polo Garza tocaba el violín y otros instrumentos, originario de Sombreretillo, ahí en Sabinas Hidalgo, compositor, músico, y tenía un grupo que se llamó originalmente Los Montañeses de Sombreretillo, Ok. pero en cierto momento le llamaron la atención, oye, los montañeses son los del Álamo, Claro. que por cierto, hace una semana, Carlos Sergio Rodríguez del Bosque, amigo nuestro, compositor, cantante, arreglista, es la primera voz ya de los montañeses, ahorita En la actualmente, actualidad. en la actualidad. Así que saludamos a Carlos Sergio, le mandamos un saludo a todos los montañeses, porque sigue el grupo estando vigente pues de más de 80 años, Qué bueno, que es Tito. parte de una cultura popular, Claro. también, ¿no? Pues bueno, don Polo tenía esto que originalmente se llamó La Yunta, porque él y su hermano y un primo, bueno, él y el hermano principalmente, o el primo Félix, el grupo se llamó La Yunta, porque digo, es que lo formamos un par de güeyes. Así decía don Polo, ¿verdad? Bueno, pues don Polo es increíblemente el cerebro de estos montañeses del Álamo, que luego se llamó Los Polos. Luego vienen los norteños de Nuevo Laredo, que tuvo un éxito en la frontera tremendo. Estamos hablando de los 60, principios de los 60, ¿no? Y luego la tercera generación son los Garza de Sabinas, que ellos incluyen el órgano. Y te llevo, fíjate, a mí me encantan estos temas, la cuestión de la música popular.
¿te acuerdas que en los Rancheritos del Topo meten el saxofón? Ujú. Y lo tocaba Roosevelt Delgado, ya murió. Y se oía diferente. Claro, claro. Era la innovación que se estaba haciendo, donde iniciaba apenas el boom de la música regional, ¿eh? Cuando les pagaban 400, 500 pesos por un baile. Sí, Ahora claro. ganan cantidades, pero todos Millonarios. aquellos pioneros como Juan Salazar, Pedro Llerena, los compadres de Apodaca, los Sembradores del Naranjo. Alguna vez hay que tocar unas piececitas de ellos porque son sonidos más o menos parecidos de los montañeses, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hay en el internet ahora, afortunadamente, los compadres de Apodaca. Y luego empiezan a surgir toda una serie de grupos y que fue toda una lucha enorme para que poder sobresalir. Algunos de ellos tocaban en la radio, los montañeses, que es una cultura popular. En 1943, 42 ya estaban en programas de la radio. Los populares de China, los Sembradores del Naranjo, ya estaban en la radio, ¿no? Y esto lo decimos porque hay que rendir homenaje a estos pioneros de la música. Por ejemplo, solistas como Juan Salazar, que cantó con los compadres de Apodaca, y también con los Gorriones del Topo Chico. Entonces, estos fueron los pioneros y batallaban y les pagaban cualquier cosa. Como también batallaron los del rock y aquellos de los primeros grupos mexicanos y cantantes mexicanos, sí, ¿verdad? Como Enrique Guzmán. Ahorita es cuando ganan dinero. Sí, sí, es más, en 2 presentaciones han ganado más dinero que el resto de su vida. Claro. Porque ahora sí se paga porque ya se comercializó esto. Parte de un proceso muy interesante que se dio y donde Rigo Tobar mete también el órgano y le da un sentido. Y le ponen incluso en un principio los haces de la música chicana y demás. Que la música chicana la inician los Garza de Sabinas y luego los Barón de Apodaca, ¿verdad? A partir de ahí. Pero hay un quiebre, y lo tengo que decir ni modo, cuando ya mete Óscar Flores y Cano, Servando Cano, entran a controlar los grupos y hacer los bailes masivos, porque aquí es otra cosa también, cuando empezaron estos bailes masivos, sí. Que es una historia de la cultura popular tan interesante. Los Garza Sabinas no se plegaron con Flores, fueron independientes. Y ahí es un quiebre porque los que sí se plegaron llegaron. Bronco le abría conciertos a los Garza Sabinas y a los Barón de Apodaca. Y hay programas, los podemos encontrar ahí. Y viene abajo, Bronco apenas empezaba. ¿Cuándo es el boom? Cuando ya con Óscar Flores los lleva otra. Cuando llegan personajes que implementan una estrategia diferente. Y que además, ahí, luego ya en una segunda generación de los Flores, que son los que hacen el Pal Norte y otros festivales, ya son los hijos con otra visión. Sí. Porque hay que decir, Óscar pues tiene la visión, y él fue el iniciador, la cuestión de los bailes masivos de estos, con una visión de la historia, de la música regional, norteña. Y ya los hijos tienen otra visión. Muy diferente. Y ahora Pal Norte dices, ¿qué es esto? Esto es un modelo mundial. ¿Cuánta gente se lleva el Pal Norte? Que es cultura popular también, Eder. De 400,000 en 2 días o 3 días. Es mucha gente. Y que además eso influye a que Monterrey se haya convertido en un gran negocio y con gran visión los bailes populares. Pero fíjate qué interesante todo ese tipo de la cultura popular. Y dirán ustedes, ¿qué tiene de historia eso? No, es historia. Sí, claro. Por todas las consecuencias y toda la evolución y desarrollo que hemos tenido dentro de historia. ¿Y quién ha contribuido? Hay que decirlo muy claramente. La radio, la televisión, los medios impresos y ahora los medios digitales, porque se sigue haciendo historia en esto. Y dirán, bueno, es que Tito Sabinas ya no está hablando de Miguel Hidalgo y de Morelos. Pues sí, esa es la historia política. Pero también hay otros lados. Es la cultura popular y que ahí está y que está pasando, que no podemos ignorarla. Si queramos o no, influyen de una u otra manera en todos los procesos y todas las etapas. Incluso, por ejemplo, hablando del personaje que hoy tocas, Tito, de Rigo Tobar, él contribuyó para la evolución de la música de este tipo. Sí, y además la evolución de cómo se veía aquello. Hay que recordar que en la historia, la música regional norteña, en los años 40, 50, la noción que se tenía que era de arrabal, que era de los barrios marginales, que era música de cantina, incluso.
el pasar a otro plano se debió a todo este tipo de gentes. Movimiento, sí, claro. Yo pienso que todos estos pioneros que hemos mencionado, y luego ya cuando irrumpen, por ejemplo, los Relámpagos del Norte, con Cornelio Reina y Ramón Ayala, eso va a haber un rompimiento muy fuerte. Claro. Porque en los bailes ya no van a contratar a las orquestas, fíjate, van desapareciendo las orquestas. Y de hecho no sé si ahorita existe alguna orquesta, aparte de la universidad y todo esto, pero una orquesta comercial existirá. Fíjate la pregunta. Pues bueno, ahorita podrían entrar las bandas versátil, Pero es otro mundo, concepto, es otro sí, concepto, claro. no es la orquesta tradicional, No. ¿verdad? Que la orquesta sí tenían música también muy populachera y para bailar y demás, pero era más de salón. Sí, eso, sí. Y de vestuario en algunos bailes que se hacían aquí en Monterrey, en el casino, en el circo mercantil, en la sociedad de viajantes, vestimenta formal. Sí. Caray. Y luego había bailes en blanco y negro, que todo mundo que asistiera tenía que llevar traje negro, o algunos llevaban traje blanco, la combinación, ¿no? Las mujeres vestidas de negro o de blanco. Y se llama baile de blanco y negro. Claro, era para cierta élite, ¿no? Sí. No podemos ignorar que allá en las barriadas, pues también había bailes, Sí. a su nivel. Y donde estaba presente el acordeón, el bajo sexto, luego le ingresan el tololoche, también el saxofón en algunos conjuntos, en otros por los rumbos de la zona cítrica, la flauta que era muy usada por allá, en la zona de contacto de Linares con la Huasteca Tamaulipeca, el tipo de guapango que se baila por allá todavía, ¿no? Entonces, Eder, surgen estos grupos y irrumpe Rigo Tobar con su Costa Azul y empieza batallando y todo. Incluso en los primeros discos ahí lo grabaron ellos y demás. Luego un amigo de ellos, si no mal lo recuerdo, Nacho Morales, crea la marca Melody y les graba algunos discos y empieza a tener éxito. Okay. Y Rigo se va haciendo muy querido por la gente en las colonias y demás, ¿no? Ahí vamos viendo algunas imágenes a lo largo de este programa, sí, precisamente de este personaje, de este cantante Rigo Tobar, en algunos bailes. Y vemos pues, la moda de ese entonces también, Tito. Sí, la moda, el pelo largo, pero además es que fíjate, hay que agregarle. Rigo mezcla elementos del rock, elementos de cumbias, de música colombiana y también de música regional norteña. Hace una mezcla en sus canciones. No sé si recordás una canción muy bailada y muy oída, muy escuchada, El Sirenito. Sí, ¿cómo no? Sirenito de los éxitos más fuertes de Rigo Tobar. No la tienen los muchachos. El Sirenito de Rigo Tobar, a ver si podemos poner para empezar a... Pedacito, porque si no la gente va a decir esto, se va a querer no, pero la gente va a querer bailar ahí. Para ponernos a tono también con este viernes. viernes. Claro, con el viernitos, ¿no? Es que es cumbia. ¿Es cumbia? ¿Es cumbia? Sí, es cumbia. Al final, sí. guapachoso. Pero una letra simpática, además. Sí. Una letra muy simpática. Y un ritmo muy pegajoso. O sea, por más serio que puedas o quieras estar, pues escuchas y estás con el pie, moviéndolo al ritmo de ese tema. A ver, ayúdenme, ¿cómo se llamaba aquella canción? Qué guapo soy, ¿por qué me llaman guapo? ¿Cómo soy guapo? ¿Te acuerdas de una de esas? Que quizá... Perdóname, mi amor, por ser tan Perdóname, guapo. mi amor, por ser tan guapo. Sí, Fíjate, ¿no? tú me imaginas desde aquel tiempo. Y veía ese Rigo y dijo, caray. Bueno, pónganse lentes, pero bueno. Mi amigo, mi amiga, mi esposa y mi amante también. Los bailes de antaño. A ver, no sé, ahora si los muchachos de ahora les ponen esa canción, ¿bailan? Yo creo que sí. Esa es una de las canciones más bailadas, al menos aquí en nuestro medio. Fíjate que hay bailes donde van los DJs que de pronto mezclan este tipo de música y a cierta hora ya del baile Sí. la meten y los cuerpos y empiezan y bailan. Sí. Bueno, al ritmo que como lo era, ¿verdad? Pero Sí. hacen su... Sí, no, y había esas ya letras con más filosofía como esta de mi esposa, mi amiga y mi amante, ¿no? Mi amiga, mi esposa y mi amante. Sí, Sí. Una letra fuerte también para la época. La época, claro. Y ahorita yo les dije lo de recordando Monterrey, porque él estaba muy ahorita decimos por qué. Uh-huh.
muy ligado a Monterrey, Sí. ¿verdad? Entonces, incluso se casó en Monterrey, ¿eh? Ah, sí. En una de las veces, porque no sé, Sí, creo no que fueron varias, ¿no? Varias. 2, 3 veces ahí, o al menos legalmente. Ujú. Creo que 2, 3 veces casadas ahí. Hubo muchas Porque mujeres. era un hombre mujeriego, le han contabilizado como 12 hijos, de los Ujú. cuales 5 están reconocidos. Y el clásico, de toda lo que se da alrededor de un artista que al final también se perdió mucho en otros, Excesos, en claro. excesos, en los excesos famosos, Fíjate ¿no? que en alguna entrevista que dio para algún medio de comunicación, refiriéndose a lo que estamos abordando ahorita, como parte de la cultura popular, lo consideraba cierto nivel de la población en aquel entonces como una música muy naca, así decían. Sí, A mí me decían que yo era un naco, sí, aunque yo hablaba francés, japonés, español, inglés, o sea, porque él aprendió varios idiomas, así es. aunque sabía tocar 7 instrumentos, Sí. lo consideraban de perfil muy bajo. Bueno, es que depende del punto de vista de donde se vea. Y, Exacto. y lo interesante es, a ver, un análisis así final, que podría ser una de las conclusiones de este programa. ¿Logró trascendencia? Claro que sí, Desde que logró una luego. trascendencia. Y además vamos a platicar de un hecho histórico. En la época de los 80, principios de los 80, México pasaba por una de las tantas crisis económicas producto de aquel derroche del el sexenio de Echeverría. Ujú. Le dio vuelo a la máquina a hacer billetes y se vieron las devaluaciones tremendas, la crisis. Luego deja en el poder a su amigo José López Portillo, que al final terminaron siendo enemigos. Y la crisis de inicio de los 80 estaba bravísima. Bravísima porque el dólar que está en 12.50 de repente 22 y luego 27 y se fue. Pues ahora el peso está, gracias a este gobierno, en 18 pesos menos, o menos Pasaría 18. ahorita. Ujú. 18, pero hay que agregar 3 ceros. El peso originalmente, con la métrica de aquella época, serían 18,000 pesos por $1. Antes de los nuevos pesos. Sí, que Salinas de Gortari le quitó los 3 ceros y que ya nos sentimos de otro mundo, ¿no? Pero lo interesante de esta situación es que Monterrey vive una crisis tremenda, el lloradero, y pues, muy difícil, aunque Echeverría aumentó salarios y demás. Pero yo veía, sí, hablaba mucho los medios de la crisis y demás crisis, pero los cines seguían llenos, las cantinas seguían llenas. Los paseos estaban llenos, los centros nocturnos estaban llenos. Y aquí se viene en esta década, inicio de los 80, ya lo que conocemos como los conciertos o bailes masivos, Ok. que antes estaban reducidos, ya cuando empezó este movimiento, porque aquí emerge la música regional norteña fuerte, empieza a tomar carta de naturalización, y entonces ¿dónde se hacían los bailes al principio de los 80? ¿Te acuerdas? En la Expo En la Expo. Guadalupe. Era la máxima representante de la Expo. Una plancha bueno, no era plancha ni de concreto, porque era tierra Tierra. Sí había concreto en una parte. en una parte, pero la mayor parte era pues sin nada, o sea, era despejado completamente. Yo decía, eran los corrales ahí de la Expo, hombre. Aunque no tanto, ¿verdad? Pero yo exagero en eso. Sí. Ya había habido intentos antes. Por ejemplo, en 1971 nosotros en el Normal Superior, la generación, nos íbamos a graduar, trajimos a la Sonora Santanera en los patios de la Normal Superior de la Secundaria 10 y 28. Aquello fue masivo, no, hombre. Y en la cancha de pavimento, que es difícil para bailar. Sí, claro. No, era de chapopote, Ajá, no era de concreto. Y era difícil de bailar. En la Expo yo recuerdo, te digo que sí había una parte de concreto, porque estaba el baile en todo su apogeo y la gente, ahí fue donde inició la fea costumbre de que la gente bailara tomando cerveza, con la lata en la mano. Ajá. Y además, y otros con el cigarro en un lado. Sí. Que falta de respeto para la dama, decía yo, ¿verdad? Claro. Pero terminaban de consumir el líquido ambarino y tiraban la lata al suelo. Y se oía un ruidito, la gente con el pie los iba haciendo a un lado. Llegaba un momento en que a los lados de ahí de la cancha esa, o esa esplanada de la Expo, era una loma. Era una loma de botes de aluminio. Iba a decir de la marca, de botes de aluminio. Uh-huh. Y ahí empieza ese concepto. Bueno, entonces aquí necesitamos hacer un lugar especial para esto. Hay que recordar el Casino San Nicolás, el Casino Aragón,
allá por La Fama, seguían los bailes en el Círculo Mercantil Mutualista, uno que otro en la normal de maestros de acá del estado, y la gente, oye, esto venía más. ¿Dónde meter a tanta gente? Es cuando ya viene la visión de hacer espacios masivos. Más grandes, claro. Me platican, no, yo no conozco, no sé, que en el espacio llamado Río Nilo en Guadalajara es para miles y miles de personas. ¿Ah, sí? Alguien me dijo que era para 100,000 personas, yo no sé si sea cierto. Y que nomás dos artistas lo han llenado, Gloria Trevi y Bronco. Yo no sé hasta qué punto, habría que ver en el Google, claro, si es real la información que me pasaron el día de ayer en este aspecto. Pero ahorita, ¿cómo evolucionó todo? Y esto es debido a personajes que podemos mencionar muchos aquí, a esta situación de Rigo Tobar. Resulta que en 1981 había un locutor, vive todavía en la XBJB, la del Barrilito. sí, claro. ¿Te acuerdas que ¿cómo es el jingle de la Barrilito? Era la música del Barrilito, una pieza alemana de siglo XVIII, algo así, no sé, y que era muy llamativo, ¿no? Y ahí estaba Pedro González, aunque otros dicen que se Pedro Ortiz, y hacía fiestas regionales en las colonias y llevaba músicos. Y él estaba asociado, sin nada de billete en la mano, no sé si habría, pero no creo. Pero él lo que le interesa era popularizar todo en su programa, todos se anunciaban, en un programa se anunciaban fiestas regionales, y estaba ligado con el Frente Juvenil Revolucionario del PRI, hay que decirlo, del Partido Revolucionario Institucional. Entonces le conseguían la tarima, las bocinas y demás, y eran gratis, y la gente iba a las barriadas. Resulta que en un día por ahí estuvo de visita Rigo Tobar, como acostumbran los cantantes, músicos, y cuando se empiezan a dar a conocer. Luego ya no quieren volver algunos, Sí, no todos. Otros sí saben de sus raíces, de dónde provinieron y quién les dio la mano. Porque tenemos, por ejemplo, en Radio Naranjera, aquí de este grupo nuestro, cómo han surgido una gran cantidad de grupos y cantantes ahí, ¿verdad? Sí. Gracias al impulso de Radio Naranjera. Bueno, entonces, lógicamente, los que hacían los discos había que vender y se promocionaban en la radio. Y entonces Pedro invita a Rigo Tobar, y platicando de ahí, entonces en una pausa anuncian la fiesta de esa semana, en dónde iba a ser. Y Rigo le pregunta a Pedro, ¿y qué es esto? Bueno, pues que hacemos estas fiestas. Dijo, oye, yo quiero participar, pero no gratis, yo también quiero ser parte de esto. Ah, caray, pero tú, pues, ¿dónde ya tenía fama, ya tenía mucha fama, mucho nivel. ¿Pero en dónde te metemos? Entonces, a Pedro se le ocurre hablar por teléfono a Jesús Villarreal Martínez, que era el que dirigía el Frente Juvenil Revolucionario del PRI, un personaje que acaba de morir en febrero de este año, ¿no? De 2025. Y entonces le habla y dijo, no, sí, cómo no, sí le damos, pero déjame hacer una llamada y yo te devuelvo la llamada. Bueno. ¿Con quién habló Chuy? Con don Alfonso Martínez Domínguez. Con el gobernador. Con el gobernador. Y el hombre, Martínez Domínguez, que yo creo que no bailaba ningún tipo, pues yo nunca lo vi bailar, ¿verdad? Ni en las campañas, porque ya ves que ahora los bailan. Mira, ahí estamos viendo. Ya es cuando Martínez Domínguez le agradece a Rigo Tobar el haber participado en este concierto masivo del que vamos a hablar. Y el que está ahí al fondo es Chuy Villarreal, Jesús Villarreal. Que estos dos personajes tuvieron una participación muy importante en este concierto masivo, ¿no? Y entonces le dijo Martín, dile, les ponemos todo, les ayudamos con la tarima, con las bocinas. Pero la pregunta de Pedro hacia Chuy Martínez, ¿en dónde lo hacemos? En el río. Pues no hay otro espacio, en el río Santa Catarina. Hay que recordar que había canchas. Sí, claro. ¿Verdad? Que había canchas. Y que ya teníamos el antecedente de un evento masivo muy exitoso cuando vino el Papa. Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, que fue mínimo 300,000 personas. Claro, con mucho impulso a las empresas y hay que ir y demás. Acá la ventaja, o qué diría, el mérito, es que fue una estación de radio. No más que incluso Multimedios vetó a Rigo Tobar. ¿Y por qué no lo hiciste con nosotros? Pues porque ustedes no lo organizaron, ni pidieron, ni dijeron nada. Pues los que me dijeron son ellos. Y no les voy a cobrar, hijo. Claro. Ah, caray.
Entonces se da a conocer en la radio eso, Eder. Y yo recuerdo que aquello fue una locura. La gente llamando, no tan solo a la estación, a la televisión, ¿dónde están los boletos y cuánto van a costar? No, señor, va a ser gratis. Y empezó de boca en boca. Tú te imaginas toda la raza de la Colonia Independencia. En menos de un día ya sabía toda la Colonia Independencia, toda la loma, ya sabía. Pero también de todas las barriadas nuestras y la gente, porque la música de Rigo era muy bailable y todo el mundo, Claro. cual más, cual menos, una fiesta la había bailado, ¿no? Y estaba, ahora sí, en el pináculo de la fama. Originario de Matamoros, Tamaulipas, nacido el 29 de marzo de, ¿qué será? De 1946, Tito. 46, 2 años mayor que yo. Así era. Y murió antes de cumplir 59, el 27 de marzo de 2005. De 2005. A los 58 años. 58 años, ¿verdad? Con toda una serie de eventos medios trágicos que ustedes pueden ver videos ahí en las redes sociales, Sí, definitivo, sí, ¿verdad? sí. De hecho, él lo apodaron, Tito, me imagino después de este baile que ya comenzamos a recordar, el ídolo de las multitudes. Sí, pues cómo no. Tú te imaginas, y estamos el 21 de octubre de 1981. ¿Mm? Y hay un antecedente, ya había habido 2 o 3 eventos masivos, como cuando vino, 12 días antes había venido Freddie Mercury al Estadio Universitario. Ahí escuché yo el oe, ya te imaginas, ya era un evento masivo de 30 y tantos mil. Habría que recordar también que ya en el mundo allá había habido festivales muy fuertes en los 70s, ¿verdad? Aquí tuvimos el Avándaro, pero el de Avándaro tenía de referencia el de Woodstock, que aquello fue una cosa masiva. O sea, se estaba transformando la historia de la música popular, ¿verdad? Porque el rock también puede entrar dentro de esta categoría de cultura popular. Y había estado Alice Cooper también en el estadio universitario, ¿eh? Y no recuerdo cuál otra banda. Fuerte, por ahí lo debo tener anotado, que juntaron 20 o 30 mil personas, ¿eh? Pero resulta que se cita este baile hoy y los organizadores ponen ahí y hábilmente don Alfonso y yo ya oye, esto va, ya se sintieron una semana de publicidad en esa estación, porque las otras estaciones estaban envidiosas, estaban dolidas porque ellos no, porque no se les ocurrió. Claro. Entonces, pero lo de boca en boca, hoy que empieza a llegar gente a Monterrey, pues lógicamente de Matamoros, de Laredo, de Saltillo, de todas partes, y esto se va a convertir en el evento masivo más histórico en nuestra historia, donde, fíjate, bueno, es parte de ahí aquí estamos una imagen, ¿verdad?, de ese 21 de octubre de 1981, yo iba caminando por la calle Juárez hacia el río, y aquello era un río humano, cerrado Constitución, cerrado Morones Prieto, y Eder, ¿no sabes qué? Veía yo hacia alrededor, ¿qué está pasando? En el techo del hotel, el Holiday Inn, bueno, ya lo dije, ahí arriba gente, por las ventanas, arriba de las casas en la Independencia, ¿qué está pasando? Esto es un hecho insólito. Claro. Es más, batallé para llegar hacia un lado por la Avenida Constitución. Y otro no, que no te cuento, sí te cuento, el regreso por la calle Juárez, me regresé yo también, y aquello era un río humano. Y yo me quedé a pensar, bueno, ¿y cómo no pasó alguna tragedia aquí con tanto amontonamiento, tanta gente? Se asegura que en el evento del Papa hubo 300,000 personas. Y en este de Rigo lo llevan a 350 o 400,000. Alguien dice que hasta medio millón. Sí, hasta 500. Según los análisis que se han hecho de las fotografías de ambos eventos, Rigo convocó a más gente. En el evento del Papa. Sí, porque también hay que darle su lugar. Sí, desde luego. Y además, más organizado, definitivamente, pusieron unas vallas metálicas, unas mallas metálicas para estar dividiendo gente ahí, para el control de las masas, que es difícil, ¿no? Pero fíjate nomás, miren nomás esta fotografía, los que nos están oyendo en la radio, es una fotografía donde se ve precisamente el Puente del Papa, conmemorando aquel evento, y aquello era tremendo. Nomás el hecho ahí donde pasaba el río vacío, pero todo lo demás lleno. Sí, claro. Y tú te imaginas, luego la otra, la problemática. Pues ya está la gente ahí, tocaron 2 grupos. No, fíjate que no me acuerdo los nombres, a ver si la gente del público nos dice.
no recuerdo los dos grupos, y la gente tampoco, mucha gente yo les pregunto y no se acuerdan, porque lo que estaban esperando era Rigo. Arrigo del Costa Azul, ¿no? El asunto es que en gobierno se plantearon, hoy, ¿cómo vamos a llevar a Rigo entre esta gente? Lo llevaron en helicóptero. No me acuerdo también, porque no lo veía donde yo estuve, dónde lo bajaron. Okay. Es muy peligroso bajarlo ahí delante de la gente, con tanta gente, ¿no? Me imagino que en algún edificio cercano y de ahí lo trasladaron. Fuertemente protegido, a los músicos, porque pues para hacerlo llegar ahí, aquello era un tumulto, ¿no? Cuando la gente vio a Rigo, aquello fue un alarido total. No era un grito que dijera, esto es un grito, era un alarido. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viviendo? Pues estamos viviendo un momento histórico en la historia de Nuevo León, claro, de la cultura popular. Aquel concierto hecho gracias a Pedro, que era el locutor de la BJB en su programa, a Martínez Domínguez, hay que decirlo, a Chuy Villarreal, que fue pieza importantísimo, y lógicamente a Rigo, ¿verdad? Y además don Alfonso dijo, le pagamos el hotel a Tele, a sus músicos, transporte y todo lo que necesiten. Entonces, también se estaba viendo una crisis muy fea en el país y la gente necesitaba válvulas de escape. Sí, claro. Y esta fue una válvula de escape. No, pues, claro. Completamente. Hizo su show completo. Por ahí en aquel entonces los conciertos o los bailes tenían cierta duración, o sea, no eran maratónicos tampoco. No, tampoco. Creo que si no fue de hora y media, casi 2. Casi, yo digo que sí, más o menos, 1 hora y 45 minutos cuando mucho, ¿no? Sí. Pero tú te imaginas, y la gente quería más, hacer lo otro. Sí. Yo me pongo a pensar, bueno, habiendo tierra y piedras, no hubo ningún movimiento así bélico de la raza que se pueda pelear. Y también yo creo que iban mentalizados a ver a su artista, a disfrutar de lo que su artista les iba a... Pero tú sabes que en estos masivos siempre hay gente que va alcoholizada, o que lleva ahí clandestino su botellita, claro, o alguna hierba de esas que se dicen que son vegetarianos los que la consumen, ¿verdad? Pues siempre había ese movimiento y no hubo grandes broncas. Debe haber habido algún roce, alguna cosa, ¿por qué me aventaste mi novia? Alguno que otro, ¿no? Y yo creo que en algún sector sí tiraron aquí otra piedra, ¿no? No hay que decir que todo fue prístino, puro, ¿verdad? No. Pero lo importante y la trascendencia es quién te junta esta cantidad ahorita. Además, con una cuestión gratis. Esa disposición del artista. Sí, porque ahorita te juntan en 2-3 días en Pal Norte 300-400 mil personas, pero todos van rigurosamente pagados. Claro. Digo, salvo alguno que se cuele por ahí por algún motivo, ¿no? Lo interesante es que se produjo este evento masivo que dejó su huella, su impronta en la historia de Nuevo León. 2 años antes, claro, a Martínez Domínguez era candidato cuando vino el Papa Juan Pablo, le tocó a Pedro Zorrilla en un día muy frío, 2 grados centígrados. Y era octubre, un día otoñal que estuvo bastante bien, no hubo lluvia, no hubo nada, y aquello fue verdaderamente tremendo, que de esto se habló por mucho tiempo a nivel nacional e internacional, definitivo. Y volvemos, los impulsores fueron Pedro, que ahí surgió la idea en su programa, Rigo, lógicamente, Chuy Villarreal y Martínez Domínguez, claro, con todo el apoyo. A tal momento que pusieron guardias al frente para que no llegaran al escenario, pues tú sabes, cuando la gente llega al escenario, empiezan a empujarse y el escenario empieza a temblar. Sí, por más bien construido que esté, porque el empuje de la masa es tremendo, ¿no? Afortunadamente no pasó mayores y Rigo dio un concierto, pero que fue muy completo y donde la gente quería más y más. Pero en ese momento se era muy serio. Se empezaba puntual o casi puntual y se terminaba a la hora que estaba programada. Claro. ¿Verdad? Luego ya después tuvimos en la Expo, que ahora es Domo Care, tuvimos eventos en otras partes, en la arena, donde los músicos dicen, no, aquí nos quedamos hasta que nos dé, pagan una multa, porque tiene que estar todo regulado por un horario. Claro. Y una vez tuvimos a los Tigres del Norte
A las 10:30 de la mañana todavía estaba el asunto aquel. Fíjate que son puntos en la historia de la cultura popular en Nuevo León. Y que podemos vanagloriarnos que esto pasó en Nuevo León, en el Nuevo León de aquel tiempo, donde era muy diferente. Estaba en construcción la Macroplaza también, no existía la Macroplaza, estaba derribando primero esas edificaciones que había, y era un Nuevo León en transformación, pero que con el colmillo de un viejo político, colmillo retorcido de Martínez Domínguez, lo aprovechó muy bien. Claro. Definitivo. Que además estaba recién llegado al poder. Martínez Domínguez llegó el 79. Pues lo vimos ahorita en la fotografía, Tito, donde él estaba saludando a Rigo Tovar y se le ve la cara de satisfacción al gobernador. Sí. Y luego fue al Hotel Ancira, pues ahí se hospedó y hospedó a la gente y fue a felicitarlo, a dar el agradecimiento, porque aquello había sido un éxito. Generalmente cuando se habla de este evento no se habla ni de Pedro, el locutor, ni no se habla de Chuy Villarreal, ni de Martínez Domínguez, que fueron los artífices de todo esto, ¿no? Sí, pero sí es un hecho histórico que marcó a nuestra ciudad y marcó también al artista. Definitivo. Que de ahí viene también el apodo, sí, que lo mencionamos, el ídolo de las multitudes. Y como tú bien decías al inicio de este programa, él desarrolló un cariño muy especial por Monterrey. Sí, no sé si los muchachos Ahí tengan está ahí está, un pedacito. Un pedacito de la canción. A ver, vamos a ver cuál. Recordando a Monterrey. Recordando a Monterrey. ¿Y qué recuerdo? Al obispado, Pío X, Independencia. ¡Ay! Quiero tanto a una ciudad tan grande y tan preciosa. Me traigo lindos recuerdos cuando yo la he visitado. Que rodeada por su cerro de la Silla y Sierra Madre, con su cola de caballo y sus grutas de García. Monterrey, donde los crepúsculos son tan lindos en sus bellas tardes. Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan cadenciosas. Monterrey, la ciudad que sin playas y sin palmeras está muy anguera. Monterrey, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera. Un fragmentito. Fíjate nomás, el agradecimiento de un músico a esta ciudad que lo cobijó. Letra emotiva, pero ritmo muy guapachoso. Y bailable. Sí. También tiene una sobre la Ciudad de México, Ujú. que también, porque hay que recordar que fue invitado a los principales programas de espectáculos de México en aquel tiempo, en la televisión, con Verónica Castro estuvo, Sí, creo que se también. llamaba en ese tiempo Mala Noche. Mala noche. Mala Noche no. Mala noche no. Mala Noche no, ¿verdad? Y estuvo ahí el Rigo con eso. Es que los géneros que abarcó Rigo fueron varios durante su trayectoria. Él estuvo activo del 71 a 1995. Y así como cantó la cumbia, cantó balada, le entró al mariachi, Sí. el bolero, rock también se puede considerar, Sí. y hasta villancicos se aventó. Sí, claro. Era muy versátil. Sí. Muy versátil. También sí es muy famoso un saltito que hacía en el escenario. Ah, sí. ¿Sí te acuerdas de eso? La seña A así la de serie amor de y la, paz, de- de amor de y amor- paz. de la victoria o de la Ajá. amor y paz, de Ajá. verdad, de la época. Y el brinquito. El así. brinquito hacia atrás, Sí, ¿verdad? tienes razón. Que alguna gente dice que a veces brincaba en exceso, Sí. porque se emocionaba o ya había, no sé, si había consumido alguna cosa, ¿verdad? Esa es la imagen de Rigo Tobar, la tenemos ahorita, levantando, haciendo la B de la victoria, o de aquel movimiento, producto de aquel movimiento hippie. Sí, de aquel entonces. Pero sí, pues ahí quedó este gran personaje que lamentablemente falleció en una etapa muy de mucha carencia, ya de mucho olvido. Sí, en la fue Ciudad de muy México. difícil la parte final de su vida por los excesos además, y que ya, pues ya no veía. Sí. Ese es el grave problema. Incluso fue a Cuba, Ujú. pero también tenía vitiligo, ¿eh? Sí, Es sí. que esta enfermedad que como que se va manchando la La piel. Y la gente dijo, no, es que Rigo fue a Cuba a curarse la retinitis pigmentosa. De esa no hay regreso. Ujú. Pero el vitiligo sí, y en Cuba en ese momento estaban promocionando mucho que ellos curaban el vitiligo o mal del pinto, Sí. ¿verdad? Entonces,
Pero los excesos también, pues le entró la droga, al alcohol en demasía, asuntos familiares. Hay que recordar que fue muy criticado porque se casó con una muchacha de 14 años, Ujú. que es la heredera universal, que tiene 3 hijos, pero se casó legalmente. ¿Tú te imaginas ahorita que dijeran que un cantante de esos se casa con una muchacha de 14, lo harían garra? Claro. Sí, se lo criticaron, lógicamente. Sí, Era sí. parte y siempre el que destaca en algo tendrá enemigos que en el camino vas haciendo. Muchos de ellos gratuitos. ¿Verdad? Mucha gente es que Rigo, pues sí, porque había envidias. Sí. Pero era un personaje exitoso. Si Rigo, esa es su posición, y en la historia no caben las suposiciones, pero si Rigo estuviera presente con esa edad, en esta época, millonario, fácilmente. Como quiera logró amasar una buena, No, pues, una buena cómo no, fortuna. sí, Pues, sí, él claro. presumía mucho, uno de sus tesoros era un carro Rolls Royce. Había uno que pintó o que era rosa. No sé el Rolls Royce o era otro. No, se me hace que era otro. Pero había otro que tenía rosa. ¿Tú te imaginas en aquel tiempo un carro color rosa? Pues, ¿no te imaginas? Sí. Si ahorita llama la atención. ¿Tú te imaginas de aquel En tiempo? aquel entonces todavía más. Pero Rigo era de estas gentes que bueno, también había que invertir y que disfrutar. Yo pienso que como quiera disfrutó de la vida Sí. en su momento, pues debido a la cosecha que logró gracias a su gran popularidad, que eso es lo que no hay que olvidar. Pero para nosotros como historiadores y historiadores de la cultura popular, que también tenemos que escribirle, decirlo, pregonarlo, el hecho histórico fundamental fue el 21 de octubre de 1981 con este concierto masivo que dio aquí en la ciudad de Monterrey. En el Puente del Papa. En el Puente del Papa, definitivamente, ¿no? Tito, pues así llegamos al final de esta emisión, de este Viernes de Historia en la Guillotina, recordando pues a un gran personaje, a un Sí. gran cantante. Marcó época en nuestro país. Sí, definitivo. Y entonces, pues bueno, no nos resta más que recalcarles. Esta es historia de la cultura popular, que es una vertiente de la historia que no podemos olvidar. No podemos olvidar a Blue Demon, por ejemplo, que es un gran luchador, El Santo. nació el Santo, y todas estas gentes que son de la cultura popular y están presentes. Tintán, por ejemplo, Cantinflas, Clavillazo, Resortes, Capulina y como ahora pasarán a la historia los estanduperos también. y cómicos que andan ahí y que a algunos, por cierto, les va bastante bien. Muy bien. Incluso hasta ese extremo, pues parte de la cultura popular, damas que luego enseñan y que han sido exitosas económicamente. Pues, ¿cómo esta mujer y tiene 2 departamentos en Nueva York y tiene tantos millones? ¿Y qué hace? ¿Canta? ¿No? ¿Baila? ¿No? ¿Enseña? Pues sí. Mira, ahí está el Rolls Royce. Está el Rolls Royce de Rigo, la imagen que estamos mostrando ahorita en los amigos de televisión, es un Rolls Royce blanco, que por cierto dicen que su valet, la gente que le ayudaba, se quedó con él y con un tráiler lleno de tantas cosas de Rigo, ¿verdad? Eso. Hay también al final todas unas truculencias con el patrimonio de Rigo. Sí, lamentablemente. Definitivamente, pero es un gran personaje. Y recordamos lo bueno de Rigo, que fue su música. Y sobre todo, para nosotros como historiadores nos interesa ese hecho histórico y los personajes que estuvieron involucrados. Por ejemplo, Pedro, pues, lo terminó de programador ahí en la BJB, pues tiene sus también gente que lo critica y demás, pero ¿le han hecho algún reconocimiento? ¿Le han dado un diploma? Fíjate. Chuy lamentablemente ya murió, Rigo ya murió, don Alfonso ya murió. Sí. El que queda fue el que promovió todo esto. Definitivo. Es un reconocimiento para él aquí desde el Viernes de Historia. Así es, personal, porque está indisolublemente ligado a este hecho histórico. Está Pedro, claro. Está Martín Domínguez, está Chuy Villarreal y lógicamente Rigo Tobar. Y mencionamos a Rigo, también no hay que dejar su grupo, Costa Azul. El Costa Azul, que claro. Formaron parte de este hecho histórico. Tito, pues debemos de terminar este programa para ir a bailar, ¿acaso? Pues no hay de otra más ¿De una que vez? hay algunos lugares donde hay todavía esta situación donde se baila. Y ponemos una de Rigo. Y le decimos al ¿cómo le llaman? Al DJ. Al DJ ahí, previa aportación económica. Pónganos unos, empiécele con el Sirenito, nomás para empezar a agarrar vuelo.
Pues así nos despedimos, Tito. Así es, acuérdense, serenidad y paciencia, mucha paciencia en este viernes, frase de Calimán. Y también recuerden la otra, manejar en Monterrey es deporte extremo y más cuando las condiciones climatológicas nos acechan. Sí. No, cuando hay lloviznas, cuando hay esto, cuídese y cuide a los demás. Así nos despedimos, bailando en la grillotina.